Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Avelino Munguía y yo les voy a presentar la segunda intervención francesa, de 1862 a 1864. A lo largo del siglo XIX, México tenía que afrontar graves problemas económicos como la insolvencia del gobierno y los desaciertos del mismo. El Estado mexicano no había podido organizar la economía ni las finanzas del país, provocando que la nación se volviera débil. En la política el gobierno mexicano era inútil, pues el país se debatía en medio de graves problemas, ya que no había tenido un momento de paz. A principios de 1861, el presidente Benito Juárez se reelige como presidente, obteniendo una actitud desafiante por parte de la Iglesia. En ese mismo año se pierden a 4 liberales distinguidos a manos de los conservadores, y los juaristas suspenden el pago de la deuda pública el 17 de julio debido a los conflictos internos y a la crisis económica que se vivía en esa época. El 31 de octubre de 1861, la reina Victoria de Inglaterra, Isabel de España y Napoleón III, emperador de los franceses, firman un convenio que es conocido como la Convención de Londres. Francia proclamaba un pago de 57 millones de pesos, Inglaterra reclamaba la cantidad de 70 millones de pesos y España la cantidad de 9.500.000 pesos. En total a México se le reclamaban 163.500.000 pesos. Inglaterra envía como su representante a Charles Wyke, Francia al conde Dubois y España al general Juan Prim, conde de Reus. El 8 de diciembre de 1861 llega a Veracruz la flota española y los primeros días de 1862 llega a Inglaterra y Francia. Por parte de Inglaterra más tarde llega Hugh y por parte de Francia Jurien de la Gravière. El 10 de enero de 1862 las fuerzas extranjeras que ya estaban en México hacen un mensaje para el gobierno mexicano diciendo que su visita no es en plan de conquista, sino para reclamar la deuda que se les debe. El 19 de febrero de 1862 se realiza una serie de convenios que son conocidos como los convenios preliminares de la Soledad. En ellos se reconoce al gobierno de Benito Juárez como legítimo y que México tiene la fuerza suficiente para sofocar sin ayuda toda la rebelión. Los aliados presentan sus reclamaciones a nombre de sus países declarando que no intentan socavar la soberanía e independencia de México y acuerdan hacer negociaciones en Orizaba donde ocurrirán los representantes del gobierno mexicano. Durante las negociaciones, los ejércitos de las potencias ocuparán Córdoba, Orizaba y Tehuacán. España e Inglaterra aprueban casi todas las cláusulas de los convenios de la Soledad, no así los representantes de Francia desconocen al gobierno de Benito Juárez. A fines de abril de 1862, Francia está dispuesta a romper la Triple Alianza. Y a fines de marzo de 1862, Francia había enviado una mayor cantidad de efectivos al mando de su general. En el aspecto financiero, los ingleses dan por hecho que el imperio mexicano va a satisfacer las exigencias de los acreedores pagando las deudas contraídas, pues estaban seguros de que estos no se atreverían a desafiar los intereses británicos, así que regresaron a su país. Al ocurrir lo anterior, Francia se quedaría sola enfrascada en un conflicto con México, y al observar esto, España también se retira.
En abril de 1862 el gobierno de Juárez, aún haciendo esfuerzos para evitar la guerra, entre estos, los representantes de Francia declaran el estallido de la guerra y hacen un llamado al pueblo mexicano para que se una a ellos y establezcan un gobierno fuerte. Al inicio de las hostilidades de Francia, cuenta con 7,000 hombres, entre ellos extranjeros y conservadores mexicanos, que disponen de un armamento muy superior al mexicano. El ejército mexicano contaba con 12,000 efectivos, entre ellos un agrupamiento de indios zacapuaxtlas, sin un armamento de primera, pero dispuestas a la defensa de su patria. El general Lawrence, a cargo del ejército francés, unas horas antes de la batalla de Puebla, envía un mensaje al ministro de la guerra de su país en el que dice: Señor, ante los mexicanos tal superioridad de raza, organización, de disciplina, de moral y de elevación de sentimientos, que ruego a vuestra excelencia decir al emperador que ya, desde ahora a la cabeza de 6,000 soldados, soy el dueño de México. Sin embargo, para en la tarde del 5 de mayo de 1862, la verdad era otra. Los mexicanos habían derrotado al mejor ejército del mundo. Las consecuencias de esta victoria mexicana y derrota francesa fueron trascendentales. México era otro país, no como el que fue derrotado por Estados Unidos. Sus gobernantes eran otros, y su moral también. La batalla del 5 de mayo, que fue el 5 de mayo de 1862, se llevó a cabo en la Nación de México, en el estado de Puebla, más específicamente en los fuertes de Loreto y Guadalupe. El gobierno francés, al recibir la derrota, no se quería ir de México hasta que llegaron a un acuerdo en el que México le iba a dar 66 millones de pesos por los daños a sus por todos los prejuicios que sufrió Francia.